Ok, estamos en Romanos capítulo 8 y vamos a entender el flujo de pensamiento, ¿ok? Versículo 18 tiene la declaración que inicia el párrafo. Déjame nada más en el contexto. Pablo ha venido diciendo cosas que el capítulo 8, recuerde que es el que más enfatiza la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Enfatiza la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Es más, Pablo dijo, si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Él, no es de Cristo, ¿ok? No es de Cristo, ¿ok? Entonces, el último párrafo terminó diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos... Ok, ahora, ahí se quedó con esa idea, y esa es la idea que va a expandir en el siguiente párrafo, y aquí está la declaración. Aparece en versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ok? Esa es la declaración de Pablo, porque de nuevo, ahora el punto tiene que ver con sufrimiento, ¿verdad? Avanzó diciendo que tenemos victoria contra el pecado, que los que son de Cristo piensan en las cosas espirituales, ¿verdad? Y varias cosas, pero ahora va a hablar del sufrimiento y la declaración. Ahora, note aquí, tenemos, ¿cómo comienza 19? Versículo 20, versículo 21, versículo 22. Ok, ¿qué indican los por qué? Va a dar una razón o una explicación, ¿ok? Una razón o una explicación. Entonces, viene la primera explicación y es lo que tienen en su bosquejo. La razón número uno, para ayudarnos a entender, es esta. La razón número uno dice versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra manera es que el anhelo ardiente de la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Hermanos, y de nuevo, esto es muy interesante. Pablo, mire su declaración de Pablo, está diciendo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que con nosotros ha de manifestarse. Y en lugar de comenzar a hablar, ay Valeria, ¿le bajas tantito? Y en lugar de comenzar a hablar de la gloria de nuestros cuerpos, comienza hablando de la creación. La primera razón es esta, la creación misma dice, anhela. Y me gusta mucho cómo lo traduce, ay, permítame tantito porque los hermanos de Zoom no están viendo. Me gusta mucho cómo lo traduce Reina Valera porque dice el anhelo ardiente. O sea, es en verdad la creación misma, hermanos. Ahora, ¿qué dijimos? ¿A qué nos referimos con creación? ¿A qué nos referimos aquí con creación? Todo lo que Dios hizo, plantas, animales, ¿eh? Sí, pues nos va a separar aquí en este párrafo, pero básicamente está diciendo todo, plantas y animales, aún pudiéramos decir cosas visibles e invisibles. Y entonces esto nos ayuda mucho y nos pone en perspectiva, hermanos. Recuerde que la creación no fue creada para ella misma. Amén. ¿Y para quién más? Y para nosotros mismos. Ahí en el principio, cuando Dios creó al ser humano, la tierra fue creada para nosotros y nosotros ejercemos dominio sobre la tierra como representantes de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces recuerde, la creación no es un fin en sí mismo. Y eso, hermanos, eso combate la idea de que, recuerda que dicen que la peor enfermedad de la creación o la peor enfermedad del mundo es el hombre. ¿Se acuerda que dicen, no, es que si los hombres? No, realmente la peor enfermedad es el pecado. Entonces, aquí la primera razón con la que Pablo comienza para hablar de qué, de la gloria futura, está diciendo la creación, las plantas, los animales, todo lo que existe en el mundo, espera, y mire cómo dice, anhela ardientemente la manifestación, la revelación de los hijos
de Dios. Ok, bien. Dice la hermana, a ver hermana, usted no estuvo el domingo pasado, ¿eh? Eso, ok. A ver, ¿quién estuvo ahí el domingo pasado? La hermana Alma tiene una pregunta para ustedes. ¿Qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Ok, muy probablemente. Y tratábamos, hermanos, hay un aspecto, ¿somos salvos ahora? Ahora, somos todos, vamos a decir, la salvación, ¿poseemos todas las riquezas de la salvación ahora? ¿O todas las etapas de la salvación ahora? No, no. Porque falta una, y es la que dijo el hermano Ortega, donde un día seremos glorificados y liberados del pecado para siempre. Y esta es la que está diciendo. La creación anhela, hermanos, cuando los hijos de Dios caminen en esta tierra sin el pecado y sin la maldad. Ahora, note aquí, abajo de eso, mire ahí en su bosquejo, por favor, hay dos explicaciones, y hay que, de nuevo, hay que ver el hilo de pensamiento. Luego Pablo va a explicar por qué la creación anhela eso. Porque la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí, estas dos palabras, sujetada a vanidad y sujetada a esperanza, nos dan la idea. ¿Qué otra palabra podemos traducir en lugar de vanidad? No. Según el texto y según lo que estudiamos. Exactamente. Dice que la creación fue sujetada a frustración o falta de propósito. Ahora, ahora, ¿eso significa que la creación no sirve para nada? No, pues hermanos, ¿de dónde comemos? ¿De dónde vivimos? ¿Ah? De la creación. Pero de nuevo, no está cumpliendo todo su propósito la creación. ¿Verdad? Ahora dice que fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo la creación fue sujetada a vanidad? Cuando entró el pecado al mundo. ¿Verdad? La tierra fue maldecida por causa del pecado. Y es lo que está diciendo. Ahora, pero no nada más fue sujetada a vanidad. Esta frase creo que afecta, esta frase preposicional, creo que afecta este verbo. Entonces, ¿fue sujetada también en qué? O sea, vanidad por un lado, pero ¿qué? Esperanza por un lado. Y el versículo 21 va a explicar qué es eso. ¿Cómo que esperanza? Mire el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la ¿qué? Esclavitud de corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que será libertada de la esclavitud de corrupción? ¿Qué otra palabra podemos usar para corrupción? No necesariamente. Sí relacionado. ¿Será libertada del qué? De las consecuencias de la muerte, el deterioro. Otra palabra para traducir corrupción es el deterioro. Hermanos, la creación sufre por causa del pecado. La creación sufre por causa del pecado, pero un día será libertada de ese deterioro a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, hermanos, aquí está. Aquí nos quedamos la semana pasada. Lo difícil de este versículo es cuándo va a pasar eso. ¿Cuándo va a pasar eso? Ok. Aquí hay dos opciones. Para ustedes que conocen más la Biblia, ¿verdad? Y que más o menos entienden la cronología, ¿verdad? Hay un momento en el futuro donde Cristo regresa, ¿verdad? Para establecer su reino en la tierra 1000 años. ¿Ok? Pero después de esos 1000 años, va a venir una última revuelta de Satanás, en la que Dios, ¿verdad?, va a terminar completamente con Satanás. Y después, hermanos, va a haber un cielo nuevo
y una tierra nueva. Entonces, lo difícil del versículo 21 es saber si ese versículo se está refiriendo al milenio o ese versículo se está refiriendo ¿a qué? A la eternidad. Sí, ¿verdad? Pareciera. Ahora, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué dijimos esto? Acuérdense que eso es también lo que introducimos. Cuando Dios trae un nuevo cielo y una nueva tierra, el pasaje de Pedro nos dice que la tierra, que los elementos ardiendo serán quemados. Se puede entender de dos maneras ese versículo. Una destrucción y recreación o una renovación. Que la tierra será renovada. No, eso es otro pasaje y está hablando de los años de tribulación. Sí, no, ahí en Pedro cuando está hablando básicamente, ¿verdad? Está hablando del tiempo futuro, de mucho el tiempo futuro, ¿verdad? Puede referirse ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Hermano Oscar. Bueno, yo pienso que ¿Ok? otra cosa, dije yo, en un momento en que el Señor ya tiene problemas en mi vida, Ok, pudiera ser, y de nuevo, creo que está dentro de los parámetros de ortodoxos, por decirlo así, ¿verdad? Creo que es pasible. Hermano Ortega, luego Rodrigo y luego hermano Jesús. Yo lo que entiendo es lo que usted desde el pasado. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo durante el milenio, se va a interesar la tierra. Porque nos dice que los leones comerán con las ovejas. Entonces se va a corregir. Pero este versículo de 21 es al final de todo el asunto. Sí, pudiera ser, de nuevo, pudiera ser al final. ¿Rodrigo? Hay un detalle que será libertad. Entonces, no podría ser algo nuevo porque no sería liberado. Yo creo que sería, por lo menos por ese pasaje, va a ser destruida como renovada. La primera opción. Pues, ajá. Si corrupción lo está tomando como deterioro, entonces, cuando venga Cristo y gobierne el planeta, este deterioro se va a detener. Ahora vamos a entender esto. De nuevo, para ustedes que conocen más la Biblia, yo sé que a lo mejor, si usted no conoce la Biblia, está diciendo, ¿quién sabe qué están hablando estos hermanos? Ok. Cuando Cristo venga en el reino milenial, Cristo va a reinar en esta tierra por 1000 años, el pecado todavía existe. Gente va a necesitar convertirse. Ahora, las condiciones de la tierra sí van a cambiar drásticamente. Es más, porque imagínense, nosotros con cuerpos glorificados vamos a reinar con Cristo. Imagínense, nosotros, la iglesia, vamos a reinar con Cristo con cuerpos glorificados. Entonces, yo no sé si vamos a usar carro o nos vamos a mover volando, yo no sé, estaría genial. ¿Ok? Pero existe pecado todavía. Este pasaje da la idea donde ya no existe pecado. Entonces, y ese es el argumento, el que acabas de decir, Rodrigo. O sea, el argumento es que será libertada de la completa ¿qué? Corrupción, del deterioro, de la muerte. Entonces, de nuevo, por eso a veces inclinamos a pensar, esto habla de la eternidad. Entonces, esto habla de la eternidad. O sea, la creación misma participará en la bendición de la eternidad. Entonces, y aquí es donde, y eso es lo que a veces nos causa conflicto. Si al final Dios va a destruir y recrear o va a renovar esta tierra. Esas son las dos opciones, hermanos. Ahora, nada más quiero decirle, cualquiera que escojamos, al final es nuestro intento, ¿verdad? O sea, estamos tratando de interpretar. Hermana Patti. Pues es lo que dije, es más o menos es destrucción y recreación, o sea, darnos una nueva. Lo que sí sabemos por el libro de Apocalipsis es que la nueva tierra no va a tener mar. No va a haber luz eléctrica. Y no vamos a necesitar luz eléctrica, ¿verdad? Porque la gloria de Dios. Ahora, hermanos, es esto, ni siquiera va a haber noche.
No vamos a necesitar dormir. ¿Quién sabe? Siento que debe haber algún momento Bueno, aquí, pues, eso no sé. Pues yo creo no hay una indicación en el pasaje que no sea literal, no es como que caballos simbólicos, creo que realmente son caballos, sí, sí. Entonces, bueno, el punto aquí, hermano Jesús, se me olvidó, perdón. Vamos siguiendo los pasajes del pasaje del versículo que muchas veces que inicia el Espíritu Santo. Ok, ahí vamos. Ajá. También da otra idea cuando va a Ajá. tenemos que estar en nuestra psicología, para poder Sí, ahora, y eso es un detalle importante que acaba de decirle el hermano, o sea, la creación misma también será liberada y redimida. Ahora, esto es importante, hermanos, eso realmente es consistente. O sea, la creación también es parte del propósito de Dios. La creación forma parte del propósito de Dios. Uno de mis maestros en la clase del verano estaba diciendo, hay muy pocos libros de teología sistemática que incluyen la creación y el propósito de la creación. O sea, a veces hablamos nada más que Dios la creó, pero no hablamos de que Dios tiene propósitos para la creación. Y es más, no hablamos de que la creación misma algún día será liberada del pecado. Dice, como que eso lo omitimos cuando realmente es parte importante, porque este es el argumento. En lugar de que Pablo nos empiece a decir todo lo que va a pasar con nosotros, nos está diciendo, ¿verdad? Las glorias futuras. Y nada más, Pablo, razón número 1, la creación va a ser liberada. La creación espera que un día ustedes dejen de ser pecadores. La creación espera que un día ustedes dejen de pecar para que ella disfrute de la manifestación gloriosa. Entonces, esto es muy sorprendente, muy sorprendente. Entonces, esa es la razón número 1. Ahora, la razón número 2, ahí en su bosquejo, razón número 2, o razón 2A. La creación, y tiene para rellenar, ¿verdad? Gime y sufre. La frase para rellenar es, gime y sufre hasta ahora. Gime y sufre hasta ahora. Es lo que está diciendo el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Alguien ayúdame? La explicación del versículo ahí. ¿Alguien puede leerlo? La explicación del versículo. También pudiera hablar de sufrir dolor de parto. Eso podría indicar un dolor temporal en perspectiva de un dolor futuro. Ok, probablemente la palabra que escogió Pablo aquí, sufrir, o sufrir dolores de parto, tiene esa idea, ¿verdad? El dolor de parto no es permanente. Se termina, se acaba y se disfruta la criatura, ¿verdad? Probablemente eso es lo que está diciendo. Entonces, ahora noten, ese es por un lado. La razón, ¿verdad? Razón 2b, note aquí, versículo 23. Bueno, vamos a rellenar ahí primero. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos igual esperando dos cosas: la adopción y liberación. La adopción y liberación. Ajá, buena pregunta. Ahorita vamos a resolver ese asunto. Dice aquí, versículo 23, y no solo ella, está hablando de la creación, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ok, aquí hay dos maneras. Aquí hay dos maneras de interpretar esas dos frases. ¿Ok? Según el español, ¿verdad? Según el español, esta siguiente coma puede ser una coma explicativa, diciéndonos cuál es la liberación, o bueno, cuál es la adopción, ¿verdad? La redención de nuestros cuerpos. O, ¿verdad? Puede estar separando dos oraciones completas. ¿Cómo le llamamos cuando son dos oraciones completas sin una conjunción? A ver, los de lingüística y exégesis. Ya van a empezar clases, ¿eh? Yuxtapuestas. Entonces, aquí tenemos dos oraciones yuxtapuestas. Bien, entonces puede ser que está hablando de dos cosas diferentes o puede ser que está hablando de una cosa y le está explicando con la siguiente oración. ¿Ok? Puede ser las dos ideas. ¿Ok? Y en el griego se ve igual. Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, sí se ve igual. Entonces, ahora, bien, vamos a ver qué significa este versículo. Vamos a ver qué significa este versículo. Ok, ahí en sus bosquejos. Ok. Punto número 1 que explica. Ayúdennos ahí. Punto número 1. Ok, dice, nosotros gozamos de una garantía. Cuando dice, nosotros tenemos las primicias. En otra traducción puede decirse los primeros frutos. Ok, tenemos las primicias del Espíritu. Hermanos, el asunto, y de nuevo hermanos, este asunto del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, habita en los creyentes, nos ayuda en nuestra lucha con el pecado, pero no nada más nos ayuda con nuestra lucha, sino que es una garantía. O sea, ¿verdad? ¿Son las qué? Arras. Ahora, bien, hermano Ortega. Bien, ¿dónde dice eso? Ok. Efesios. Ok, vayan a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1. Ok, eso es muy importante. Mire lo que... Noten aquí. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿qué? Que es las arras de nuestra herencia hasta la ¿qué? Redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, ahora déjenme el mismo versículo. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Ok, mismo versículo, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Versículo 14. Bueno, 13 y 14. 13. Ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Noten aquí, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y... Entonces, mire, el Espíritu Santo es ¿qué? Es la garantía. Ahora, hermanos, ¿por qué eso es importante? En la práctica, hermanos, ¿por qué eso es importante? En la aplicación, ¿por qué eso es importante? Hermano Ortega. Es parte de que viene el dicho de Dios, como de que para asegurarte de que
viva realmente con esperanza de que lo que va a ser al final es cierto, pero en el cielo, no se tiene ningún cuerpo, ya no vas a tener pecado, ya vas a ser hijo de Dios. Exactamente, exactamente. Rodrigo. Es la garantía de que un día vamos a Ok, hermana Luz y luego hermano Cruz. Ok. Exactamente, exactamente, hermano Cruz. Cristo es la promesa que Dios de Cristo viva. Viva ella tenía semilla, pero mujeres no tienen semilla, el Espíritu Santo que así nació Cristo. Ok, bueno, ese argumento es más complicado, ¿verdad? Ok, de nuevo, sí. La implicación práctica es lo que acaban de decir, hermanos. De tiempo en tiempo, los cristianos a veces dudamos, ¿no? O sea, a veces cantamos un himno el viernes en la apertura, a veces las nubes ocultan la luz y a veces hay dificultades y a veces el mundo se ve muy perverso y muy malo y parece que Dios no está haciendo nada, ¿sí o no? O sea, parece que Dios no está haciendo nada. Y entonces, hermanos, y a veces nuestras luchas contra nuestro propio pecado y nuestra propia maldad, a veces perdemos y perdemos y perdemos. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, ¿y qué tal si no es cierto? Y por eso Pablo está diciendo aquí, por eso recibimos al Espíritu. ¿Cómo qué? Como una garantía para convencernos, para ayudarnos de que lo que viene en el futuro es ¿qué? Es cierto, es real. No estamos, hermanos, no estamos creyendo en una fantasía. No estamos creyendo en una fantasía. No estamos lavándonos el coco con una fantasía. Hermana Patti. Bueno, recuerde, no vamos a entrar a esa discusión, pero todos los seres humanos van a ser resucitados. ¿Se acuerdan? Todos los seres humanos van a ser resucitados, pero no todos van a ir al mismo lugar, ni todos van a disfrutar de las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos. O sea, las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos son... Por eso dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. O sea, hermanos, yo creo que debemos memorizar ese versículo y pedirle al Señor, Señor, danos esperanza. Danos esperanza de que lo que estamos sufriendo ahora, de que lo que sufrimos ahora, en verdad no es comparable con lo que vamos a recibir. Yo creo que la esperanza es algo que está ya en el Espíritu Santo, nos da ese asunto de. No es que tenemos la garantía, tenemos la seguridad de que ya que llegó nosotros, vamos a decir. Lo entendemos porque el Espíritu nos convence de que nuestros nosotros, lo que Cristo nos ha proporcionado, ya que llegamos a morir. Cristo es la promesa. Hermano Oscar. Es muy interesante cuando el Señor prácticamente se está decidiendo, Él promete que si uno se estará en el papel. Pero Él se va y que viene el Espíritu Santo a los 40 días de la muerte, que vemos nosotros la vida no limitada. El Espíritu Santo hace todo esto. Pero es importante que ahora viene a y ahí se puede la promesa que cada uno de los
Es muy interesante ver cómo el maligno ataca todas las cosas que Dios hace. Dos cosas. Una, ahorita que no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Un poco que estamos haciendo. Con el conjunto. Acabó eso. ¿Qué está diciendo? Que si Dios está tratando de comunicar, que necesita hacer cosas. Yo te comentario de un tratado para mí. Desgraciadamente, se entró al Espíritu Santo y pues ahora que vaya. Y ahí te das casa. Sí. Bueno, y tomamos una clase para enseñarnos. El Espíritu Santo es el administrador divino. Recuerde, todas las bendiciones espirituales van a venir por el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces en nuestra teología sistemática nada más listamos como 7 obras del Espíritu Santo, pero hermanos, ahí se acuerdan más de 60 y tantos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de las obras del Espíritu Santo, nada más en el Nuevo Testamento. Y recuerde que Espíritu Santo no es el nombre o título predilecto. Recuerde que no es el título predilecto. Espíritu Santo, ¿verdad? Básicamente habla de una obra primordial de santificación. ¿Ok? Recuerda, Espíritu Santo solamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tampoco aparece todas las veces. ¿Ok? Santidad es una de sus obras primordiales. ¿Ok? Transformación. Ahora, vamos a avanzar. Punto número 2. Alguien ayúdame ahí. Vamos a explicar este asunto de la adopción. Ok, recuerde, y es ese asunto, ¿verdad? Dice, esperamos la adopción. Ahora, bueno, para explicar un poquito, parece que la adopción, ¿verdad?, tiene un aspecto futuro. Por ejemplo, Efesios dice que somos adoptados para ser hijos suyos, ¿sí o no? O sea, es básicamente un hecho. Pero parece que esta adopción también incluye un aspecto futuro. Recuerde que la salvación tiene como los teólogos le llaman como tiempos o como etapas, ¿verdad? Tenemos una salvación pasada, una salvación presente, una salvación futura. ¿Se acuerda? Los escritores, vimos esos pasajes la semana pasada. No nada más Pablo habló de un cumplimiento futuro de la salvación, Pedro habló de un cumplimiento futuro, Juan habló de un cumplimiento futuro de la salvación. Entonces, parece ser, hermana Pati, que la adopción todavía tiene un elemento por cumplirse. Y parece ser que es ¿verdad? El ser que liberados de nuestros cuerpos. Dice aquí, la redención de nuestros cuerpos. Ahora, déjeme aclarar bien eso. Hermanos, en el siglo II, después, ¿verdad? Recuerda que Cristo está viviendo en el siglo I. En el siglo II, ¿verdad? Surgió la herejía gnóstica. La herejía gnóstica, ¿verdad? Era una combinación de muchas cosas griegas, romanas, egipcias, donde enseñaban, hermanos, que las personas pueden trascender. Hermanos, la enseñanza gnóstica básicamente decía que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces las personas, ¿verdad?, trataban de ser liberadas de su cuerpo a través de la gnosis. Gnosis es la palabra para conocimiento. Hermanos, todavía hoy en día existen grupos y existen personas que creen que con un conocimiento pueden llegar a trascender. Hay personas que creen, hermanos, que se pueden transportar a lugares ¿verdad?, por la trascendencia del espíritu. Hermanos, eso, ¿verdad? Si algo pasa, eso no es de Dios y eso no es trascender. Hermanos, nadie puede dejar su espíritu y no morir. Esa es la descripción de la muerte. Según la Biblia, la descripción de la muerte es eso. Cuando abandonamos nuestro cuerpo, morimos. ¿Ok? Entonces, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en el siglo II, cuando Cristo y cuando Pablo y los apóstoles hablaban de la liberación del cuerpo, los gnósticos decían, mira, Cristo anticipó una liberación del cuerpo.
No, pero no está hablando de una liberación de qué, de que íbamos a dejar nuestros cuerpos y trascender. ¿De qué estaba hablando? De las limitaciones del cuerpo, de la maldad y del pecado y de la corrupción. Eso es lo que está. Hermanos, nuestros cuerpos por causa del pecado gimen y sufren. ¿Sí o no? Hermanos, somos sujetos a enfermedades. Hermanos, si somos sujetos a enfermedades que no pueden mejorar. Hermanos, gracias a Dios nos pega una gripa y nos levantamos. Pero tenemos diabetes, cáncer y otras enfermedades autoinmunes. Hermanos, hay condiciones del cuerpo que no vamos a mejorar. ¿Sí o no? O sea, no vamos a mejorar. Y la esperanza para nosotros es esto, la liberación. Un día, hermanos, un día seremos libertados. Un día seremos libertados. Y recuerde, Cristo es el prototipo de la resurrección. Cristo es el prototipo de la resurrección. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando con sus discípulos que pensaron, no vieron a Cristo, vieron un, ¿qué? Un espíritu, un fantasma. ¿Se acuerda cómo Cristo los exhorta? A ver, les dice, tócame, un espíritu no tiene cuerpo. Tóquenme. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Cristo? Comió con los discípulos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, hermanos, hablamos de esa liberación, estamos hablando... Que comió y no debe haber sido tan diferente, o sea, físicamente no debe haber sido tan diferente que reconoció. Exactamente, esa es otra. Y bueno, ya después podemos, no queda tiempo, pero luego me gustaría especular, ¿verdad? De unas cositas. Hay unas cositas que la Biblia no dice, que está re bueno nada más platicar por puro... ¿verdad? Por pura especulación. Pero bueno, despuesito vamos a platicar de eso. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esperando la redención de nuestros cuerpos. Y, note aquí, ahora miren lo que dice. Los últimos por qué van a explicar, van a contribuir a la razón número 2. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Aquí está, porque en esperanza fuimos salvos. Aquí se introduce la idea de que esperanza habla de una expectativa segura, no un deseo incierto. Hermanos, cuando la Biblia habla de esperanza, nosotros, hermanos, a veces usamos la palabra en un sentido de deseo. Espero que me vaya bien. Pero hablamos en un sentido de deseo. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla hermanos, de una expectativa segura. Cuando habla, hermanos, la Biblia de esperanza, habla de expectativa segura. Por eso dice, en esperanza fuimos salvos. En expectativa de que eso pase, fuimos salvos. Ahora, note aquí. La esperanza, punto número 4. La esperanza que se ve no es esperanza, que es, mire, es lo que dice versículo 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué? Esperarlo. Esto concuerda con lo que Pablo, con la idea de que vivimos por fe, no por vista. Alguien ayúdeme, vaya a 2 Corintios 5:7. En la Biblia de las Américas traduce esa última pregunta. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Y aquí, hermanos, esta es la idea. Hermanos, si alguien está viendo algo, si alguien puede ver algo, eso no es esperanza. O sea, si alguien puede ver algo, eso no es esperanza. ¿Ok? Dice, ¿es lo que dice 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Ahora, en ese contexto, Pablo está hablando de los aspectos futuros. Y en ese versículo está hablando en un contexto, hermanos, donde Pablo está sufriendo. Dice Pablo, anhelamos un día que nuestro tabernáculo se deshaga para recibir de Dios un templo.
Y de nuevo, ¿está hablando de qué? Está hablando de la liberación. Por fe andamos, no por vista. Entonces, aquí está introduciendo, dice, fuimos salvos en expectativa, pero lo que se ve no es esperanza. Entonces, hermanos, este es el punto que está diciendo Pablo. Debemos tener cuidado de estar queriendo ver y estar buscando, porque si lo vemos, eso no es esperanza. Eso no nos lleva a esperanza. Y luego dice versículo 25. Lo que no se ve, se espera con perseverancia. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Un comentarista explica, la paciencia de la Reina Valera traduce una expresión que denota no una espera pasiva, matando el tiempo, por así decirlo, hasta que llegue lo que se espera, sino más bien un arduo aferrarse a la esperanza y hacer el bien a pesar del sufrimiento y las dificultades. Hermanos, paciencia en la Biblia, la palabra que se utiliza aquí, que es hupomone, no habla de estar así, ¿verdad? A veces decimos, cuando estamos en la fila del seguro, ¿verdad? Señor, dame paciencia, ¿verdad? Y a veces pensamos que paciencia tiene que ver con no hacer nada, ¿verdad? Pero no es así. Cuando la Biblia utiliza esta palabra, habla de perseverancia, habla de resistencia, significa que a pesar de que no vemos o a pesar de que duele, seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Esta es la idea. Y entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Con paciencia lo aguardamos. Y este es el punto, hermanos. Este es el punto de estos versículos que Pablo está diciendo. El Espíritu Santo nos da expectativa de una ¿qué? Gloria futura. Hermanos, dentro de las bendiciones del Espíritu Santo es eso, la gloria futura. Un día de transformación, un día ¿qué? Liberación. Y hermanos, necesitamos recordarlo. Hermanos, necesitamos recordarlo. Creo que ya lo hemos mencionado. Estamos rotos. El mundo está roto. No vamos a mejorar y no esperen mejorar. No, hermanos. No. Hasta que Cristo venga y hasta que se cumpla todo esto, seremos liberados. Y ahora, hermanos, sí, qué emocionante. ¿Cómo será? A ver, déjame decirle la especulación que tengo aquí, que me está aquí comiendo. Un tío, me acuerdo que una plática muy interesante, mi tío me decía, ¿de qué edad nos veremos? Cuando seamos transformados, ¿de qué edad nos veremos? Dice él, por ejemplo, los niños que mueren o los niños que no alcanzan a nacer, ¿de qué edad se verán en Cristo? ¿Ok? Él tenía esa opinión de que probablemente vamos a tener la misma edad o vernos de la misma edad. Por ejemplo, una esperanza fuerte que tenemos es, hermanos, los que no pudieron caminar, las personas que no pudieron caminar, que no pudieron ver, que no tuvieron todas sus extremidades. O sea, esa es parte de la expectativa de ¿qué? De la liberación de nuestros cuerpos. De nuevo, no de trascender, sino de recibir, de recibir cuerpos sin problemas y limitaciones. ¿Sí o no? Entonces, y esto, hermanos, debe animarnos. Esto debe animarnos. Pues yo espero. Pues no sé, hermana. ¿Ok? Pero eso debe. Entonces, hermanos, de nuevo, estas verdades deben animarnos. Y esto es lo que Pablo esto es lo que Pablo está escribiendo del sufrimiento. ¿Verdad? Hermanos, sufrimos por el pecado, sufrimos por la maldad, sufrimos por nuestros cuerpos.
el deterioro de nuestros propios cuerpos. Pero un día se acabará. Dice Pedro también, esto es ¿qué? Temporal. Esto es temporal. Temporal. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, por favor. Siento que al decir estas palabras es difícil en el mundo en que vivimos, que todo es material, que todo está sujeto a nuestros sentidos. Señor, creo que es hasta difícil creerlo o esperarlo. Pero la Biblia lo afirma con tanta autoridad